A orillas del gran río Éufrates, en el corazón palpitante del imperio babilónico, se alza una ciudad de oro, arrogancia y poder. Es el año 605 a.C. y Nabucodonosor, el rey más temido de la tierra, somete al mundo bajo su puño de hierro. Pero entre los exiliados hebreos, llevados como botín desde Jerusalén, se encuentra un joven distinto. Su nombre es Daniel. A simple vista, solo otro cautivo. Pero el cielo tiene planes para él, intrigas palaciegas, profecías que estremecen a los imperios, bestias que emergen en sueños y un foso de leones hambrientos. Daniel enfrentará cada desafío con una fidelidad que desafía reyes, amenaza a ídolos y revela el destino de las naciones. Esta es la historia de un hombre que no se inclinó, que no retrocedió, y cuyo nombre resuena hasta hoy como testigo de que el Dios del cielo gobierna sobre los reinos de los hombres. Prepárate para descubrir los secretos de Babilonia, las visiones del fin y el rugido de la fe que nunca se quebró. Apenas un adolescente, Daniel es arrancado de su tierra natal. Jerusalén ha caído en manos de Babilonia y el eco de las profecías olvidadas comienza a cumplirse. Las calles del templo yacen en silencio, y mientras el humo aún se eleva del altar destruido, los jóvenes más sabios y nobles de Judá son conducidos en cadenas hacia la ciudad del pecado, Babilonia, la joya de Mesopotamia, el orgullo de Nabucodonosor. A su llegada, Daniel contempla la inmensidad de los jardines colgantes, las murallas impenetrables y los templos consagrados a dioses que no conoce. Es un mundo nuevo, brillante, pero engañoso. Aquí no solo quieren su servicio, quieren su alma. Su identidad hebrea será desafiada, su fe será puesta a prueba. Ya no está en la tierra prometida, está en la boca del dragón. El joven y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, reciben nuevos nombres, como si al renombrarlos pudieran borrar su herencia. Daniel ahora es Belsasar. El cambio es intencional. Babilonia no conquista solo territorios, conquista conciencias. Pero Daniel no se doblega. Mientras otros se deleitan en los manjares del rey, él decide no contaminarse. Rechaza la comida real, no por rebeldía, sino por fidelidad. Y en esa primera decisión sencilla, comienza la resistencia. Una resistencia que, sin espada ni ejército, pondrá en jaque al imperio más poderoso de su tiempo. Dios le concede sabiduría, y ante la mirada atónita de los sabios caldeos, Daniel se eleva como un consejero distinto. No interpreta los signos de las estrellas ni consulta entrañas de animales. Él ora, y el cielo responde. Cuando el rey sueña con una estatua colosal, cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce y pies de barro, nadie puede explicarlo, excepto Daniel. Porque lo que Babilonia llama misterio, el Dios de Daniel lo llama propósito. Esa noche, frente al trono más temido del mundo, un joven hebreo se convierte en voz del Altísimo. Anuncia la caída de imperios, el ascenso de nuevos reinos, y una piedra eterna que derribará toda grandeza humana. Daniel no solo sobrevive en Babilonia, se convierte en su mensajero divino, el profeta de las visiones. Aquel sueño de la estatua colosal marcó el inicio de una nueva era. Nabucodonosor, impactado por la sabiduría divina de Daniel, lo eleva por encima de los sabios, lo coloca al frente de la provincia de Babilonia, y le entrega autoridad en el corazón del imperio. Pero el poder de Babilonia es voluble, y aunque el rey reconoce al Dios de Daniel, no está dispuesto a ceder su trono ni su orgullo. No pasa mucho tiempo antes de que el mismo rey que soñó con la estatua, ordene construir una imagen imponente de oro puro, de más de 27 metros de altura, erigida en la llanura de Dura. Un monumento a sí mismo, y junto a la estatua, un decreto: al sonar la música, todos deberán postrarse y adorarla. El que no lo haga, será lanzado al horno de fuego ardiendo. Daniel no está presente en esta escena, las escrituras no revelan por qué, pero sus compañeros están allí. Ananías, Misael y Azarías, ahora llamados Sadrac, Mesac y Abed-Negó, se niegan a doblar la rodilla. En medio de una multitud arrodillada ante el ídolo de oro, tres figuras permanecen de pie. Un acto de desafío, un acto de fe. Furioso, Nabucodonosor ordena calentar el horno 7 veces más de lo normal. El fuego es tan intenso que consume a los mismos soldados que lanzan a los tres jóvenes adentro. Pero dentro del horno, ocurre lo imposible. Una cuarta figura aparece junto a ellos, con un resplandor que desafía toda lógica humana. ¿No echamos a 3? Grita el rey, pero yo veo a 4, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Los jóvenes emergen ilesos, ni una quemadura, ni olor a humo en sus ropas. Una señal clara: el fuego no puede consumir lo que Dios protege. Y ante toda Babilonia, Nabucodonosor declara: no hay Dios que pueda librar como este. Pero el orgullo humano no muere fácilmente.
Años después, Nabucodonosor tiene otra visión. Esta vez, un árbol gigantesco que se eleva hasta el cielo, que alimenta a las bestias del campo y ofrece sombra a las aves del cielo. Pero en la visión, el árbol es cortado, atado con hierro y bronce, y dejado así por 7 años. Daniel interpreta el sueño con valentía. Ese árbol eres tú, oh rey, tu reino será quitado de ti. Vivirás con las bestias y comerás pasto como los bueyes, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y así se cumple. Nabucodonosor es humillado, pierde la razón. Se arrastra entre la hierba como un animal salvaje. Por 7 años, el rey más poderoso del mundo es reducido a la nada. Pero al final, cuando levanta los ojos al cielo y reconoce al Dios verdadero, su cordura le es restaurada. Y su último testimonio no es una conquista militar, sino una alabanza. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Décadas después, un nuevo rey se sienta en el trono, Belsasar, el heredero de Nabucodonosor. En una noche de arrogancia y desenfreno, mientras se celebra un festín dentro del palacio, el rey manda traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, los mismos que Nabucodonosor había saqueado años atrás, y bebe vino en ellos, alabando a los dioses de oro, plata y piedra. Pero entonces, el banquete se congela. Una mano sin cuerpo aparece y escribe sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Nadie entiende. El terror se apodera de los nobles. La reina madre recuerda a Daniel, ahora anciano, y lo llama. El profeta entra al salón como una sombra del juicio. No busca regalos ni honores. Lee el mensaje. Contado a Dios tu reino, y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza, y hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, Belsasar muere, y Babilonia cae. Ahora el imperio pertenece a los medos y persas, y un nuevo gobernante ocupa el trono, Darío el Medo. Admirado por la integridad de Daniel, lo eleva por encima de los sátrapas del reino. Pero el favor del rey despierta envidias, y los enemigos de Daniel conspiran contra él. Saben que no encontrarán falta en su administración, así que apuntan a su fe, convencen al rey para firmar un edicto que prohíbe orar a cualquier dios o persona, excepto al rey, por 30 días. El castigo, el foso de los leones. Daniel, como siempre, no se esconde. Abre las ventanas de su casa y ora 3 veces al día, como lo ha hecho toda su vida. Sus enemigos lo atrapan, y el rey, aunque entristecido, no puede revocar la ley. Esa noche, el profeta es arrojado al foso. Las bestias rugen, pero los cielos están atentos. Un ángel desciende, y los leones cierran sus fauces. Al amanecer, el rey corre al foso y clama, Daniel, siervo del Dios viviente. Y desde las profundidades, una voz responde, mi Dios envió su ángel, y cerró la boca de los leones. Daniel es rescatado. Sus enemigos son lanzados al mismo foso, donde los leones no tardan en devorar lo que la justicia divina había retenido. Darío emite un decreto nuevo, que todos teman al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre. Pero la historia no termina en los leones. En los últimos años de su vida, Daniel recibe visiones que estremecen el alma. 4 bestias emergen del mar, un león con alas, un oso que devora, un leopardo con 4 cabezas, y una bestia terrible y espantosa. Representan los grandes imperios del mundo. Pero en medio del juicio, aparece uno como hijo de hombre, que viene con las nubes del cielo, y a él se le da dominio eterno. Daniel cae sin fuerzas ante la magnitud de lo revelado. Sueños, guerras, cuernos, persecuciones. Un tiempo de angustia como nunca antes. Pero también, una promesa, los santos del Altísimo poseerán el reino, por los siglos de los siglos. Daniel vivió entre leones, reyes y visiones. Fue testigo de la caída de imperios, y del surgimiento del reino que jamás será destruido. Su fidelidad no dependía del trono que lo protegiera, sino del Dios que reina por encima de todo poder humano, y su historia sigue hablando hoy, a quienes se atreven a permanecer firmes, aun cuando el mundo exige que se postren. Hoy, vivimos en un mundo que, como Babilonia, busca conquistar la mente y el corazón, cambiar identidades, imponer ídolos modernos y silenciar la verdad. Pero la historia de Daniel no es solo un relato, es un llamado, un grito desde el pasado que nos desafía a permanecer firmes, a orar cuando todos callan, a confiar cuando todo parece perdido, y a vivir con la certeza de que el Dios del cielo sigue escribiendo historia con aquellos que no se venden ni se inclinan. Si esta historia tocó tu corazón,
Te invitamos a compartirla. Suscríbete, activa la campana y únete a esta comunidad que busca redescubrir la Biblia como nunca antes. Porque como Daniel, tú también has sido llamado a ser luz en medio de un imperio en sombras.